Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata There Are More Things de Jorge Luis Borges. Así es, volvemos con otro cuento de Jorge Luis Borges, pero en esta ocasión un cuento dedicado a la memoria del mismísimo Albert Einstein. No, no es cierto, en realidad, como dice la primera línea, este cuento fue dedicado a la memoria de Howard P. Lovecraft, que la P, si no lo sabían, significa Phillips. Es muy sabido que Borges no ocultaba su aversión, digámoslo muy entre comillas, hacia la obra de Lovecraft, pero el hecho de que le haya dedicado un cuento, y de hecho un cuento de horror cósmico, implica que Borges realmente sabía la importancia de las temáticas abordadas por Lovecraft, a pesar de que probablemente pues tal vez no le gustaba su estilo. Pero ¿de qué trata There Are More Things? El cuento comienza narrándonos cómo el protagonista recibe la noticia de que su tío ha fallecido. Él en ese momento está cursando la carrera de filosofía en la Universidad de Texas en Austin, entonces decide viajar hasta Argentina, que es donde falleció su tío, pues para el velorio, para el funeral, aunque no dice así muy explícitamente, volé desde Austin a Argentina para el funeral. No, pues claro, no, pero pues es obvio, ¿no? Entonces se da cuenta al llegar a Argentina de que la Casa Colorada, que es donde él vivió muchísimas experiencias agradables con su tío en su niñez, ha sido no solamente vendida, sino mandada a remodelar. Y no solamente eso, sino que la persona que la compró, un sujeto misterioso de apellido Pretorius, dio el doble de la suma que se estaba pidiendo por la Casa Colorada. Entonces en ese momento el protagonista empieza a sentir un poquito de pena porque ve cómo la están remodelando y cómo la vacían de todo lo que tenía dentro, ¿no? Tanto muebles como enseres, etcétera, etcétera. Y empieza a acordarse de todas las cosas chidas o todas las cosas bonitas que vivió con su tío en la infancia pues en ese lugar. Algunas de las cosas que él rememora con más felicidad y que le indujeron a estudiar la carrera de filosofía son el que su tío le explicaba de manera muy sencilla conceptos muy complejos como el idealismo de Berkeley con una mandarina, con cubos de Hinton le explicaba la posible existencia de otro lugar espaciotemporal en otra dimensión. Entonces cuando él empieza a rememorar esto y empieza a darle nostalgia, pues decide investigar un poquito. Dice, pues no tiene nada de malo que yo investigue pues quién es ese tal Pretorius, porque me da un poquito de curiosidad, pues a ver qué onda, ¿no? Porque dio más de lo que se había estado pidiendo y todavía más interesante porque mandó remodelar, porque mandó hacer muebles nuevos y porque tenía tanta prisa por irse del país una vez que todo esto se completó. Entonces va con el arquitecto que diseñó la Casa Colorada porque dice, bueno, si yo tuviera que remodelar una casa, pues iría con la persona que la diseñó originalmente, pues porque él tiene mejor conocimiento de cómo es la estructura, de cómo está compuesta, ¿no? Entonces cuando llega con el arquitecto que diseñó la Casa Colorada y le pregunta acerca de este asunto, dice que Pretorius en efecto lo visitó y que le propuso ciertas remodelaciones, pero que el arquitecto inmediatamente se negó porque él las consideraba de cierta manera como blasfemas o sacrílegas. Inclusive llega a comentar que él, siendo un hombre de Dios, no se atrevería nunca a crear un altar para los ídolos. Una vez que se da cuenta de que el arquitecto se negó, pues decide ir con el carpintero al cual le encargaron los muebles para adornar o para llenar de nuevo la Casa Colorada. Cuando llega con el carpintero, pues no es una persona, no da a entender que no es una persona así como que muy brillante, con mucho criterio, porque se limita a decir que solamente estaba siguiendo órdenes, que él nada más hizo lo que el cliente le pidió, pero que si tuviera la oportunidad de nuevo para trabajar con Pretorius, él se negaría rotundamente y al final añade que para él, Pretorius estaba loco. Entonces el protagonista al principio tenía un poquito de curiosidad, pero cuando se entera de todas estas cosas, esa curiosidad se vuelve muy intensa. Así que un buen día, cuando lo agarra la lluvia, va rumbo a su casa, pero se da cuenta de que en el camino, pues está la Casa Colorada. Así que de pura chiripa dice, pues vamos a ver si el portón está abierto, pues porque está lloviendo mucho, entonces quiero refugiarme y como aquí está la Casa Colorada, pues vamos a ver si puedo pasar, pues para resguardarme de la lluvia. No es que yo quiera estar de metiche, no quiero meterme a husmear a ver qué onda. Y empuja el portón y oh sorpresa, está abierto. Entonces él entra, gira la manija de la puerta y dice, mira, está abierto. Pues decide meterse y dice, bueno, si alguien me llega a preguntar qué rayos estoy haciendo aquí, pues simplemente puedo decir que pues estaba lloviendo muy feo, señor, pues pase chance, ¿no? Sin embargo, ya adentro de la Casa Colorada empieza a darse cuenta a qué se refería el carpintero con que Pretorius estaba loco al encargarle muebles como los que le había encargado. Y también se da cuenta de a qué se refería el arquitecto cuando dijo que nunca se atrevería a hacer ese tipo de modificaciones que adoran a los ídolos, como las que le pidió Pretorius. No solo eso, cuando está espiando empieza a darse cuenta de ciertas cosas que le hacen caer en cuenta, valga la redundancia,
de cómo es el habitante, pero obviamente ya no te puedo contar más porque sería alto spoiler, así que vas a tener que leértelo o escucharlo en el canal de Evidencias porque el video ya está arriba. Acuérdate que puedes escucharlo el canal de YouTube de Audiorelatos con el mejor audio, con la mejor narración, 0% IA, 100% voz humana, 100% real, con sentimiento y con una voz de locutor que dices, ah, pero qué rico escuchar este cuento con esta narración. Tiempo de lectura para leer There Are More Things. Bueno, pues va a depender del PDF que bajes. Ah, no es cierto. No, tiempo de lectura de 10 a 15 minutos. Va a depender mucho qué tan rápido leas. Si se te complica un poquito tal vez algunas palabras, porque digo, está escrito en español, Borges es argentino, así que probablemente si eres de otras latitudes se te complique un poquito a la hora de entender ciertas palabras, pero pues nada que no se pueda solucionar con una googleada rápida y además no afecta muchísimo el contexto. Pero sí, de 10 a 15 minutos ya leíste el cuento que Borges le dedicó a H.P. Lovecraft. Frases que yo siento que te pueden interesar y que te pueden inducir a leer el cuento, te las digo a continuación. Es una frase y un extracto, te los leo. La primera frase dice: el hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Y eso es nada más en el primer parrafito. Y este es un extracto, el cual dice: para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón, por ejemplo, presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, la acción de cortar. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Y esas palabras las pronuncia el protagonista cuando ya está dentro de la Casa Colorada, nomás para que vayas dándote una idea de qué es lo que ve. Y a continuación la sección de comentario en donde yo te cuento qué me pareció, cosas que interpreté y aspectos destacables del cuento en cuestión. Obviamente contiene spoilers, muchos spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, pues puedes irte a escuchar el audio relato que ya está en Evidencias, el mejor canal de audio relatos de YouTube, y después puedes venir a escuchar la sección de comentario y dejar tus comentarios, porque digo, aquí es una plataforma abierta, ¿eh? Abajito está la caja de comentarios y en TikTok creo que está acá. Si está del otro lado, por favor, no se burlen. Bien, pues como ya se mencionó al principio, Borges nunca negó, nunca ocultó su aversión hacia la obra de Lovecraft. Como mencioné antes, no creo que sea, digo, y esto es 100% mi opinión, es lo que yo me imagino, lo que yo creo. Si alguien es un estudioso del tema y tiene un doctorado en la relación Borges-Lovecraft, pues puede desmentirme. Pero a mi parecer no es tanto que odiara o que no le gustara de lo que Lovecraft escribía, sino más bien la manera en que lo escribía. Porque es muy patente, es muy evidente que alguien con el bagaje cultural que tenía Borges, siendo un erudito, teniendo prácticamente toda la enciclopedia británica en la cabeza, no iba a ser alguien que despreciara o que sobajara la temática de las posibles existencias de otros seres y otros espacios en el tejido espacio-temporal en donde habitamos. Claro que sería algo de mucho interés para alguien con la inteligencia y la mente de Borges. Lo que yo siento que más bien no le gustaba a Borges era que Lovecraft fuera demasiado recursivo, muy autorreferencial, que fuera tal vez muy descriptivo, ¿no? Que usara tantos y tantos y tantos adjetivos, que por ejemplo se me figura que Borges sería en la actualidad uno de esos booktubers o tiktokers o de esos que dan consejos de escritoria que dicen, evita el infodump, y Lovecraft, me estás retando. Siento que sería algo así, porque tal cual en las montañas de la locura, para dar un ejemplo, hay como 1 o 2 páginas en donde se describe a detalle cómo son los antiguos y cómo es el aparato que llevan los expedicionarios, los expeditarios, los exploradores que van a la Antártida y empiezan a perforar el hielo. Hay prácticamente media página donde te describe cómo es el taladro y cómo funciona. Probablemente eso era lo que a Borges no le gustaba, pero definitivamente de que le daba valor a las temáticas que Lovecraft abordaba, definitivamente lo hacía. Y eso queda patente en el hecho de que Borges haya escrito un cuento de horror cósmico en homenaje a Lovecraft, con una dedicatoria a Lovecraft, porque no es lo mismo homenaje que dedicatoria. En la primera línea, donde dicen dedicado a la memoria de Howard Phillips, nos dejan claro que este cuento lo hizo para honrar la memoria de Lovecraft. Pero no solamente hizo eso, porque Borges pudo haber escrito un cuento de horror cósmico con su propio estilo, nada más como haciendo referencia a Lovecraft, como diciendo, este lo hice pensando en ti, Howard. Pero no. Borges tomó los elementos que utilizaba H.P. Lovecraft y los utilizó para crear un cuento
con la temática que él empleaba y aparte se lo dedicó. Todos estos elementos yo no los tengo muy claros, no he leído las tesis y los doctorados y los miles de artículos que hacen referencia a cada uno de estos puntos, pero te voy a contar cuáles son los puntos que yo pude rescatar, puntos que yo pude detectar en que hay paralelismos o referencias o recursos que Lovecraft usaba que Borges empleó en este cuento. Para empezar, uno de los recursos o elementos que Lovecraft utiliza muy a menudo en sus cuentos es el hecho de que el protagonista sea una persona culta, alguien con mucha educación y que tiene como mucha conciencia de su lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera. Por eso, en el cuento de Borges, esta persona está estudiando filosofía. Además de que desde niño tiene todo este gusto, está inmerso en este ambiente de que su tío le explica, siendo ingeniero, aunque tiene una mente muy técnica, sí tiene esta capacidad de entrar en campos del conocimiento que son un poquito más humanistas y se los infiere a su sobrino. También la aseveración de que existen otros lugares en el espacio-tiempo a los cuales no podemos acceder, que en el principio son aludidos cuando el protagonista habla de que su tío le mencionaba esto cuando le enseñó acerca de los cubos de Hinton. Y esto se puede ver como un elemento que atraviesa a todos estos autores que hablan acerca de lo fantástico, de lo extraño, del horror cósmico, de lo infinito, que lo podemos ver desde los sauces que influyó a Lovecraft que pone este elemento muy repetidamente en su obra y que Borges toma para hacerle su propio homenaje, pero que Borges también aborda en su cuento de la Aleph, por ejemplo. En los sauces es esta isla que está justamente en la frontera entre una dimensión y otra. En Lovecraft, tal cual es, por ejemplo, el dodecaedro resplandeciente, todo lo que ocurre a través de las llaves de plata, y en Borges es el Aleph. Hay muchísimos otros artefactos místicos de este estilo que me gustaría mucho hacerles un video acerca de eso, pero bueno, eso lo podemos dejar para después en otra ocasión, ¿no? Pero quería dejar patente que ese elemento está presente aquí. Y ahora la parte más interesante, más misteriosa, es justamente ese ambiente misterioso, esa situación rara, ese suceso o esa circunstancia, esa condición extraña de la que todos están conscientes, pero que los involucrados se niegan a aceptar que fueron partícipes o que dan información muy limitada acerca de ello. Por ejemplo, el arquitecto que se limita a decir que él nunca iba a hacer lo que Pretorius le dijo porque él no iba a hacer altares a los ídolos, el hecho de que el carpintero solamente dé a entender que él nada más estaba siguiendo órdenes y que no dé más detalles, más que el hecho de que él siente que Pretorius estaba loco, el que las ventanas de la Casa Colorada hayan estado cerradas durante el tiempo que se estuvo remodelando y que nada más se vieran rendijas de luz, el hecho de que Pretorius se va del país y que algo o alguien se queda habitando la Casa Colorada pero nadie sabe exactamente qué es. Todo eso a mí se me figura muchísimo a el horror de Dunwich. Por ejemplo, cuando Lavinia Wateley de buenas a primeras de repente ya tiene un hijo, el hecho de que ese hijo tenga ciertas facciones extrañas, que crezca de manera muy rápida, que aprenda muy rápido, que empiece a buscar el Necronomicon y su especial fascinación por ese libro, que Lavinia haya desaparecido, el que en la noche se escuchen ruidos extraños en el ático dando a entender de que probablemente hay algo ahí y que eventualmente, no voy a darles spoiler del horror de Dunwich, pero la extraña relación y las horribles implicaciones de lo que está en el ático de los Wateley. Eso a mí se me hace muy muy similar a lo que hay en la Casa Colorada. Y por último, el fraseo, la manera en que emplea las palabras Borges en esta parte que les voy a leer del cuento, se me hace muy muy similar a cómo Lovecraft arma las oraciones. Fíjense, por ejemplo, en este extracto que les voy a leer a continuación. Dice: ¿cómo sería el habitante? ¿Qué podría buscar en este planeta? ¿Desde qué regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Ese fragmento tal cual podríamos tomarlo y meterlo en cualquier párrafo de Las Montañas de la Locura. A mí se me ocurre, por ejemplo, en el momento en que van en la avioneta y empiezan a ver todas las extrañas construcciones que hay en la punta de las montañas. Perfectamente podría encajar este tipo de fraseo, esta descripción, con lo que están viendo las personas que van en la avioneta. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirte acerca de There Are More Things. Espero que te haya gustado el video. Si tú tienes más comentarios, si tú notaste más similitudes, si a ti en lo particular te llama la atención mucho
esa interacción, esa, ¿cómo se dice? Esa simbiosis o esa correlación Lovecraft-Borges. Eres libre de dejarle en los comentarios lo que tú piensas, lo que tú opinas, si tú has leído más al respecto. Eres completamente bienvenido en la caja de comentarios que está acá abajo en YouTube y que espero que esté en TikTok, hacia donde estoy señalando. Sí, cómo no, así es. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirte acerca de este cuento de Borges. Y en el siguiente video te voy a estar contando de qué trata Aceite de perro de Ambrose Bierce. Nos vemos ahí.